Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Amén. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar, hermanos, en este día maravilloso aquí en la casa suya, porque esta es la casa de Dios, ¿verdad? Donde nos reunimos a alabar el santo y bendito nombre del Señor. Un saludo cordial, hermanos, a nuestro pastor Zacarías, a nuestro hermano también que está frente a la obra, a la sierva del Señor también, y a cada uno de ustedes que congregan aquí, hermanos, en esta casita de oración que el Señor, hermanos, se está levantando poco a poco, está hermosa. Qué bueno que se ve el trabajo, hermanos, y el amor que se tiene por Dios, y así Dios también les va a honrar, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra, recordando que la casa del Señor siempre debería ser mejor, que, hermanos, que nuestra propia casa, tener siempre el cuidado, hermanos, de la casa del Señor, y eso, hermanos, Dios lo aprecia con todo el corazón. Así es que felicitaciones, hermanos, a la iglesia que ha estado trabajando. El Señor le va a honrar grandemente. Vamos rápidamente a la Biblia, por favor. Santiago capítulo 1. Vamos a lecturar desde el verso 2 hasta el 5. Estábamos preguntándole al Señor cuál va a ser el mensaje en esta noche, ¿no? Siempre traemos cientos de mensajes, pero le preguntamos siempre al Espíritu Santo cuál es el mensaje para el lugar, hermanos. Y el Señor nos ha dicho esto: la prueba de la fe es el mensaje. La prueba de la fe. Santiago capítulo 1, verso 2. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial también a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Un saludo cordial de la Iglesia Evangélica Fuente de Agua Viva aquí en Puente Rosso. Santiago capítulo 1, verso 2 hasta el 5 vamos a lecturar. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la Iglesia de Cristo dice: amén. Palabra de Dios es esta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por permitirnos, Señor Dios mío, en esta hora tomar tu palabra y darle lectura a tu palabra. Señor Dios mío, tiene el poder de romper, Señor, toda atadura, toda coyuntura, Padre mío. Tu palabra en esta hora penetre en lo más profundo de cada uno de los seres, Señor Dios mío, que estamos presentes en esta casa tuya. Que tu palabra, Señor Dios mío, haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, Padre mío. Exhórtanos, consuélanos, Padre mío, restáuranos, anímanos, Padre mío, aliéntanos, danos ánimo, bendito Padre, bendícenos por medio de tu palabra, sánanos, bendito Dios, y danos vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo, Padre bendito. En el nombre de Jesús reprendemos todo lo que no es tuyo, Padre mío, que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que abre con poder, con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Padre mío, este barro se humilla ante tu presencia para darte toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y présteme mucha atención. Vamos a lecturar bastantes pasajes. Voy a pedir que solamente anoten los textos para que lo vean en casa, porque es bastante amplio lo que vamos a ministrar en esta hora, pero de suma importancia para cada una de nuestras vidas. Bien, entonces vamos a hablar sobre la prueba de la fe. Dice la Biblia, hermanos, que las pruebas son necesarias, ¿no? A los cristianos de este tiempo no les gustan las pruebas. Las pruebas a veces nos sacan muchas lágrimas, las pruebas a veces nos desesperan, las pruebas a veces no nos dejan dormir tranquilos, nos mantienen inquietos, las pruebas a veces, hermanos, le dan cabida a veces a la duda. Pero el cristiano tiene que entender que sin pruebas no puede uno llamarse cristiano. El cristiano siempre tiene que ser probado. Por eso que Santiago, uno de los más, hermanos, grandes siervos del Señor, apóstol del Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy quieren quitar el libro de Santiago, porque Santiago para predicar era bastante duro, hermanos. Hay Biblias que ya quieren quitar todo el libro de Santiago, porque
porque Santiago habla en contra del mundo, almas adúlteras, habla fuerte, ¿verdad? Entonces Santiago, hermanos, era alguien que, hermanos, amaba al Señor de todo corazón, por eso que expone estas grandes verdades, y Dios le permitió hablar estas grandes verdades, mencionando, diciendo, primero hablando a la iglesia, dice: hermanos míos. Aquí está hablando a la iglesia, le dice que tenga por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, no en una prueba, sino que las pruebas del cristiano no son una ni dos, sino que van a ser muchas durante toda nuestra vida, desde el día que nos convertimos a Cristo. Es decir, si nos hemos convertido a Cristo de verdad, el cristiano va a tener que pasar por una y otra prueba, saldrá una prueba, pasará una prueba y vendrá otra más fuerte, y así hasta el día que muera o hasta el día que Cristo venga. Y si uno no está preparado para eso, pues entonces no puede ser digno de ser llamado cristiano. El cristiano tiene que pasar por muchas pruebas. ¿Por qué? Porque así como se prueba el oro, hermanos, se pasa por el fuego para quitar todas las impurezas, para que pueda ser vendido y pueda ser catalogado con el mayor precio. Asimismo, el cristiano, para poder ir al cielo, solamente a través de las pruebas uno es perfeccionado, como dice la palabra, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La paciencia es algo que, hermanos, no se puede tener así nada más, que no se compra en la esquina, pero las pruebas nos enseñan a ser pacientes. Por eso que las pruebas son necesarias, porque si no hay paciencia, entonces vamos a cometer muchos errores en nuestra vida. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ese es el propósito de la prueba. La prueba nos perfecciona. Sin pruebas uno no puede ser perfeccionado. Sin pruebas uno no puede madurar. Sin las pruebas uno no puede crecer. Sin las pruebas uno no puede estar listo para ir al cielo. Por lo tanto, cada creyente tiene que entender que las pruebas en nuestra vida van a ser necesarias de diferentes maneras. Pruebas en el hogar, en el aspecto económico, en la salud, qué sé yo, en el trabajo. Siempre van a tener pruebas, aún dentro de la misma iglesia van a venir muchas pruebas a nuestra vida, y el cristiano tiene que entender. A veces, hermano, las personas se frustran porque no tienen conocimiento, hermanos, para poder liderar una obra. Usted ha visto, hay muchos, cientos de pastores, si usted no sabe, para su conocimiento, que se han quitado la vida, se han terminado suicidando, porque, hermano, llevar una obra no es fácil. Llevar una obra es lo más pesado, es la carga más pesada que uno tiene que entender, porque la gente piensa que, hermano, llevar una obra es solamente predicar, lo que uno no entiende, que uno pasa toda su vida en su mente, en su corazón, pensando, preocupándose por muchas cosas, por muchos aspectos, por diferentes circunstancias que la gente ni siquiera ve ni entiende. Por eso que muchos pastores se han terminado suicidando. Incluso hay un pastor que ha salido por el internet, que dejó una carta, ¿no?, y mencionó todo por la que se quitó la vida, ¿no?, hasta el punto en el que lleva, porque no entendía muchas cosas. Sin embargo, Dios dice ahí en Santiago que aquel que tiene sabiduría pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Todo aquel que quiere, hermanos, avanzar en la obra de Dios, aun cuando diga yo no sé, no entiendo, no puedo avanzar, usted debe entender que la sabiduría viene de Dios. Es más, también esa es una prueba, ¿no? Estar al frente de una obra no es fácil. Nadie nace aprendiendo, pero sin embargo Dios nos va enseñando, nos va perfeccionando a través de muchas lágrimas, a través de muchas circunstancias. Dios nos va probando. Entonces vamos entrando al mensaje. ¿Qué son las pruebas? ¿No? Hay una pregunta que tendríamos que hacer. ¿Qué son las pruebas? ¿Por qué pasamos nosotros pruebas? ¿Por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, los que supuestamente Dios ama, tengamos que pasar pruebas y tengamos que derramar muchas lágrimas o sinsabores en nuestra vida? Bueno, si usted analiza y va al concepto, a la definición de lo que significa prueba, prueba es un examen, ¿no? Un examen que se da en toda institución. En el colegio existen exámenes, ¿no? Hasta en el ejército existen exámenes, en los institutos, en las universidades existen exámenes para nosotros poder avanzar. Sin un examen, sin una prueba, uno no puede avanzar, uno no puede ser promovido. De igual manera, nosotros nos encontramos aquí en la universidad de Dios. Nosotros tenemos que ser, hermanos, probados para poder, hermanos, ser usados por Dios, para que Dios pueda usar nuestra vida. Dios tiene que probarnos. Recordando, si estamos en la universidad de Dios, la iglesia es la universidad de Dios que lleva al cielo, entonces también tenemos nosotros un maestro por excelencia. ¿Cuál es el maestro por excelencia de la iglesia? No. El Espíritu Santo es el maestro. Cristo, recuerda que está a la diestra de Dios Padre. Jesucristo dijo: yo me voy, pero no os dejo solo. Enviaré al Consolador, el cual os guiará, enseñará
a toda verdad. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. Él nos enseñó, recuerden, Él nos está enseñando, capacitando todos los días. El Espíritu Santo siempre está, antes que usted entre por esa puerta, está aquí esperándole para que usted venga, y el Espíritu Santo le capacite a través de la palabra, para que el Señor le instruya, le enseñe y le prepare. Pero lamentablemente mucha gente a veces no viene, pero sin embargo el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. El que aprueba, usted tiene que entender algo, el que aprueba la prueba solamente es el que va a avanzar. Recuerden, el que aprueba la prueba es el único que va a avanzar. Si uno no pasa la prueba, uno no puede ser promovido de grado. Si tú no pasas la prueba que te toman de tercero a cuarto, tú no puedes pasar al cuarto grado, mucho menos al quinto, ni al sexto, ni pasar la secundaria. Tú tienes que pasar la prueba para que puedas avanzar. O sea, sin la prueba no se puede avanzar. Sin las pruebas no puede Dios usar tu vida. Por lo tanto, las pruebas son necesarias. El cristiano que aprueba, escucha bien, cuando Dios permite que un cristiano sea aprobado, porque las pruebas vienen de Dios, como nosotros hemos enseñado por la palabra. El cristiano que es aprobado, solamente son ellos los que maduran. Y Dios siempre está buscando, hermano, gente que madure para que Dios le pueda usar. Repito nuevamente, si no entendió esta frase, el cristiano que aprueba la prueba, solamente ese es el que madura. No, es el único que puede decir que ha crecido espiritualmente. No se puede crecer espiritualmente. De estatura no podemos crecer, pero en el espíritu, hermanos, es infinito. Hermanos, el crecimiento infinito, es ilimitado. Solamente el que aprueba la prueba es el único que crece espiritualmente y por lo tanto madura. Y lo que muchos cristianos no entienden es que Dios es un Dios de madurez. Es un Dios de crecimiento, porque cuando hay madurez hay crecimiento. No puede crecer ninguna obra, no puede crecer nada si no hay madurez. La madurez es esencial para el crecimiento. Cristo siempre, escuche bien, dice la Biblia que viene pronto a buscar frutos maduros, no verdes, no pintones, ¿no? ¿Quién se comería, qué sé yo, una sandía verde? ¿No? Hay que estar loco, ¿no? Una papaya verde, ¿cómo hacer? Solamente se comen los frutos maduros, ¿sí? Por lo tanto, Dios mismo necesita, y hermanos, que sus hijos maduren, pero lamentablemente los cristianos no quieren pasar por la prueba, ¿no? Nadie quiere ser probado. Por lo tanto, si tú no quieres ser probado, entonces no estás listo para ser maduro, no estás listo para crecer. Las pruebas son necesarias. Es más, la Biblia dice en Marcos capítulo 4, verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. O sea, cuando recién está maduro, recién se puede aprovechar la cosecha. O sea, en la cosecha simboliza la bendición. Cuando tú has madurado, o sea, cuando tú has pasado la prueba y la prueba te ha llevado a madurar, entonces recién puedes gozar de lo que uno tanto anhela, llamada la bendición de Dios. No puede haber bendición si no hay madurez. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. No se me duerma, no, yo no vuelvo. Mateo 12:33 dice lo siguiente: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce. Dice, por el fruto se conoce el árbol. O sea, quiere decir, para saber si un cristiano es un verdadero cristiano, hay que preguntarle cuántas pruebas usted ha pasado, porque todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, pero cuando la prueba viene, ya no quiere congregar, ya no quiere servir a Dios, no cualquier cosa. Pero cuando uno, hermano, realmente se conoce a un cristiano que es verdadero por las tantas pruebas que ha pasado y permanece en pie, ahí se conoce a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, porque por el fruto se conoce al árbol. Nuestro fruto, hermano, nosotros somos el árbol y nosotros tenemos que dar buenos frutos. Nuestros frutos dirán qué tan buenos árboles somos para que Dios nos pueda exaltar en aquel día. Mira, hay un peligro en no dar un fruto maduro. Hay un peligro en no dar frutos en sí. Jesús mismo relató una parábola que mucha gente hasta el día de hoy no entiende. En Mateo capítulo 21, versos 18 al 19, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente.
Así son muchos cristianos, ¿no? Son tremendas higueras, pero puras hojas, nada de frutos, ¿no? Pura panca nada más, no hay nada que comer. Puro, porque hay muchos creyendo que en las alabanzas saltan, gozan, hermano, pero al momento de la prueba, al momento cuando la papa quema, la gente no quiere. Así, ¿no? Dijo Jesús, dice, cuando vino, lo halló sin hojas solamente, y dijo, mira lo que dijo Jesús: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto nos hace referencia que Dios, hermano, nos espera pacientemente, nos da tiempo, pero llega el momento en que Dios se cansa también, hermano, y nos dice: nunca más nazca de ti fruto. ¿Por qué usted cree que hay muchos cristianos que pasan años en una iglesia, 30, 40, 50 años, y nunca han sido usados por Dios? Porque nunca quisieron dar frutos, nunca más darán frutos. Y es una triste realidad que no debería pasarle a nadie. Aquí, hermano, uno tiene que meditar lo que Jesús dijo. Jesús de frente dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y eso, hermanos, es una sentencia dada por Dios. Y nosotros tenemos que evitar caer en ese peligro. Usted tiene que recordar que tiene que ser, hermanos, usted valiente. La Biblia dice que nosotros somos soldados. Los soldados no son cobardes, hermanos. Los soldados son preparados, entrenados para llevar a la guerra. Un soldado está listo para morir. Un soldado, hermano, cuando lo avientan a la guerra, el soldado no sale corriendo. El soldado enfrenta. El verdadero soldado se va al frente, busca, hermanos, la manera siempre donde está el peligro. ¿Por qué? Porque sabe que las mayores victorias, en las mayores hazañas, ahí él un día, si él queda con vida, va a ser ascendido. Es en la guerra, es en la pelea donde, hermanos, se nacen los soldados. Hermano, todo el mundo ora por la paz, pero solamente en la guerra es que un soldado es promovido de soldado a general. Y solamente se le promueve cuando él, hermano, demuestra su valentía, demuestra su coraje en plena batalla. Nosotros somos soldados de Cristo, dice la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que tiene que estar listo para sufrir penalidades. Muchas penas vamos a tener. Hay mucha gente que dice: no, que el evangelio es difícil, no, muchos problemas, ya me salgo. Hermano, esa gente no ha entendido todavía lo que es el evangelio. En el evangelio se sufren muchas penalidades como buenos soldados de Jesucristo. En el evangelio tenemos que llorar, vamos a llorar. La Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cuánto más nosotros? Es más, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice, en el cual el apóstol Pablo escribiendo dice: sufro, él mismo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mira, el apóstol Pablo fue encarcelado por predicar, fue azotado, fue golpeado, fue dejado hermanos, en la mar, fue, hermanos, escupido. El apóstol Pablo le reventaron la espalda, pero seguía predicando. Hoy los cristianos le da una gripe, ya no quieren ir a la iglesia. No, hoy está de famoso el dengue. El dengue, ya no van a la iglesia. Imagínense, ¿no? ¿Qué clase de cristianos nos hemos vuelto? Cristianos de papel. Cualquier cosa nos desanima. El cristiano, hermano, tenga ánimo, no tenga ánimo, tiene que estar en la iglesia. Cansado, sin cansancio, tiene que estar en la iglesia. Con salud, en enfermedad, tiene que estar en la iglesia. Porque ese es el verdadero soldado de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dice la Biblia que cuando nosotros pasamos la prueba, es ahí donde recién Dios nos exalta. Nunca puede haber exaltación o galardón si no hay primero, hermanos, nosotros no hemos pasado primero por la prueba. Dice, escuchen, y aquí estamos hablando que Dios, no el hombre, porque el hombre te puede exaltar, aplaudir, elogiar, pero lo más importante es que Dios te exalte, porque Dios se exalta. La Biblia nos dice, hermanos, en primera de Pedro capítulo 5 verso 6, para poder nosotros ser exaltados hay que vivir humillados, porque en las pruebas, escucha bien, aprende esto, en las pruebas uno tiene que vivir humillado. Y hay muchos creyentes que en las pruebas no, en las pruebas uno pelea, tiene corre, reniega y hace tantas cosas, pero en la prueba uno tiene que vivir
humillado. ¿Qué tengo que hacer en mi prueba? Tengo que meterme de rodillas más, humillarme ante Él. ¿Para qué? Para que, hermano, realmente demostrar que amo a Dios. Dice la Biblia en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, Dios, mientras tú te mantengas humillado en tu prueba, ahí buscando a Dios, diciéndole: Señor, glorifícate, Señor Dios mío, aquí estoy preparado para la prueba. Y cuando tú pases eso, dice, Él te exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo, hermano, de la exaltación, donde Dios te va a honrar y te va a sacar de aquí, te va a poner allá arriba en alto, es en el tiempo de Dios. No es nuestro tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? Soportar, resistir hasta el día que diga el Señor: basta, has pasado la prueba. Pero mucha gente en plena prueba corre. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira, lo interesante, en toda prueba, aprenda usted, en la prueba se vive uno humillado, buscando a Dios, derramando nuestra lágrima, nuestra alma delante de la presencia de Dios, para que un día Él nos pueda exaltar. Aprende algo: en la prueba no te corras. Las pruebas hay que soportarlas. Las pruebas van a venir, quieras o no quieras, porque así está escrito, estipulado por Dios en su palabra. Repito, cristianos, las pruebas van a venir. ¿Estés preparado o no estés preparado? En el colegio, ¿no? En el colegio, sabe que llega el momento en que hay pruebas, ¿no? Hay alumnos que se preparan para la prueba, hay alumnos que no se preparan. El profesor nos dice: ¿sabe qué? Solamente los que se han preparado, a ver, vayan a dar la prueba. ¿O acaso la prueba solamente es para los preparados? La prueba es para todos. Te hayas preparado o no te hayas preparado. Si tú quieres sufrir, pues entonces no te prepares. Pero el que realmente entiende que en este camino uno va a ser probado, se prepara para cuando el Señor diga: prueba. Muy bien, tú estés listo, fortalecido, ya resistiendo cualquier cosa que vaya a venir a tu vida, ¿no? Dice la Biblia, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vengan las pruebas? Bueno, la actitud de todo cristiano, dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que haber en nosotros, hermanos, ante las pruebas? Gozo. Y el gozo no es fácil obtener. ¿Cómo uno obtiene el gozo? ¿No? ¿Cómo uno se mantiene con ese gozo en la prueba? Eso no es fácil. Para llegar al gozo, uno tiene que, hermano, estar siempre humillado, tiene que estar buscando siempre el rostro de Dios, siempre lecturando la palabra para ser fortalecido. La palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, hermanos, ¿qué más dijimos? A ver, la alabanza, la palabra, la vigilia, el ayuno, la adoración, todos esos te llevan, hermanos, a que el gozo nunca se pierda, hermanos, en el corazón. Porque si tú no te gozas en la prueba, pues entonces, ¿qué va a pasar? Vas a volver a pasar la prueba, porque no te has gozado. En la prueba uno se tiene que gozar. Si uno no se goza en la prueba, pues entonces Dios te va a decir: no se ha gozado. Otra prueba hasta que te goces. Y así va a tener que. Y eso es lo que muchos cristianos no ven, ¿no? Y eso es extraordinario. Por eso que la Biblia nos enseña tantas cosas para nosotros estar apercibidos de las cosas que van a venir a nuestra vida. Recuerda que en las pruebas o a través de las pruebas, Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. Dios, porque en la mente, hermano, pasan muchas cosas malas, muchos pensamientos malos, y Dios tiene que a través de las pruebas probar que hay en nuestra mente, que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia en Salmos capítulo 7, verso 9, Salmos 7, 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas estableceré, dice, establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios prueba la mente y el corazón. Es más, Salmos 17:3 dice: y tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto en mi boca que no haya transgresión. En la prueba el salmista estaba diciendo: Señor, yo estoy siendo probado, Señor, estoy siendo lastimado, pero en mi boca, Señor, no va a preferir ninguna palabra negativa. Por eso que el salmista le dice: Señor, cuando tú me visitaste en mi prueba,
porque en la prueba Dios nos visita. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Es en la prueba donde Dios nos visita. ¿Cuándo? Cuando en plena prueba tú estás en la noche clamando, llorando, derramando tu alma. El Señor viene, te visita y te toca. No, y el salmista le decía: Señor, en la noche que me visitaste, tú no hallaste nada inicuo en mí. El cristiano tiene que asegurarse que, hermano, no hay pecado en su vida cuando está siendo probado, porque si no, la prueba tendrá una justificación, y eso hay que tener mucho cuidado. En Proverbios capítulo 17, verso 3, dice lo siguiente: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Recuerde, el motivo de la prueba es probar nuestro corazón para ver qué tanto nosotros amamos a Dios, qué tanto, hermano, porque podemos cantar y decir muchas cosas, pero en la prueba se demuestra nuestra verdadera fidelidad, lealtad para con Dios. Es ahí donde se ven los hechos, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Es en las acciones donde Dios nos quiere probar. En la prueba uno tiene que tener algo llamado confianza. La confianza siempre en Dios, que Dios nunca nos va a dejar, siempre estará con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo más maravilloso, hermano. Si tú te metes eso en la cabeza, recuerda que no vas a estar solo en tu prueba. Nunca pierdas la confianza en Dios. En plena prueba, no hagas preguntas, ¿no? Como mucha gente siempre tiene esa mala costumbre de preguntarle a Dios: ¿pero por qué? Si yo predico, si yo canto, si yo diezmo, si yo congrego, si yo hago esto, ¿por qué? En las pruebas no hay pregunta. Hermana Victoria, ¿está en victoria o está en derrota? En las pruebas no tiene que haber preguntas. Usted no le puede decir: Señor, ¿pero por qué? Eso es una falta de respeto, porque Dios sabe lo que hace. Señor, ¿por qué permitiste que me pase esto? ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios está jugando con nosotros? En las pruebas Dios nos está perfeccionando, nos está procesando. Dios nunca hace algo al azar. Él sabe lo que hace. Aunque nos duela, Él sabe lo que está haciendo. Dice la Biblia: sin preguntas en la prueba. No digas: Dios, ¿cómo? ¿Por qué? Porque eso va a abrir la puerta a la duda. Y cuando la duda entra en el corazón, le da cabida al diablo. La duda le da cabida al diablo. Por eso que Salmos 11:5 dice: Jehová prueba al justo. No diga: Señor, pero si yo estoy bien delante de ti, Señor, no he fallado, Señor. Aquí dice: Jehová prueba al justo. Y se acabó. ¿Quiénes son probados? No son probados los impíos, no son probados los malos, son probados los justos. Los que temen a Dios, los que buscan a Dios, ellos son probados, porque Dios así le ha placido. En la prueba, la Biblia dice que es probada nuestra fe. Aunque usted no entienda, dile siempre esto a Dios: tú sabes lo que haces. Dale la razón siempre a Dios. Dale las gracias a Dios en la prueba. Dale la gloria a Dios en la prueba. Dale la alabanza a Dios en la prueba. Pero en la prueba, la gente que hace, le reclama a Dios. Por eso que no son aprobados. Por eso que nunca son, hermanos, son promovidos hacia adelante. Porque nunca han entendido que es en la prueba donde se le da la gloria a Dios, se le da la alabanza a Dios, se le da la honra a Dios, se le da la razón a Dios. Señor, tú sabes lo que haces. Tal vez en algo he fallado. Señor, Dios mío, pruébame, aquí estoy. El salmista David decía: Señor, pruébame cómo estoy delante de ti, Señor. El salmista hacía siempre esa oración y le daba la gloria a Dios. Porque eso, escuche bien, eso es verdadera fe. Escucha bien. Cuando tú haces eso, entonces recién demuestras que tienes fe en Dios. Y esa fe es la que nos va a sostener cuando nada tiene sentido. Porque hay veces que nada tiene sentido, pero Señor, no he fallado en nada. Pero el que ama a Dios, a pesar que sabe que está bien, entiende que a Dios le ha placido que Él pase por la prueba. Y entonces, hermano, su fe es perfeccionada. Cuando nada tiene sentido, mucha gente a veces se desespera y a veces abandona el evangelio. Pero es la fe la única que nos sostiene cuando nada tiene sentido. Recuerda algo fundamental. El cristiano tiene que recordar algo fundamental: que todo va a pasar. Las pruebas no son para siempre. Todo va a pasar
y tú vas a permanecer. Eso es lo más importante que tienes que meterte en la cabeza. La prueba va a pasar y yo voy a permanecer porque soy un hijo de Dios. Porque Dios me ha llamado. No se equivocó Dios al llamarme. Dios me llamó y yo voy a permanecer. Recuérdelo siempre bien eso. La Biblia dice, hermanos, en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira lo maravilloso de Dios, lo bonito de Dios. En el mundo vas a pasar muchas cosas, hermano, hermana, pero confía, el Señor ha vencido a cualquier cosa que te quiera hacer daño en este mundo. Él ha vencido, y así como Él ha vencido, también te va a dar la victoria. Por eso que la Biblia siempre exhorta a los hermanos a través de la Escritura. Dice en Hechos capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Siempre, hermano, hay que confirmar. ¿Cómo? Por eso que siempre es bueno a tener coinonía, para preguntar, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, porque algunos vienen con problemas, porque la gente en la iglesia piensa que el culto solamente es, hermano, hacer, cantar, orar y la palabra y luego chao. El culto tiene que haber un momento, un espacio donde se saluden, conversen. Por eso que debe haber costumbre. Antes, hermano, la gente llegaba una hora antes que empiecen los cultos. Te pregunten a los ancianos de 30, 40 años para atrás. En los cultos, antes que empiece el culto, media hora antes la gente estaba ahí, conversaban, ¿no? Y le contaban sus problemas, ¿no? Entonces la gente ya sabía, cuando en el momento del culto sabía por qué iban a orar. Pero hoy todo el mundo llega tarde, llega apurado y se sienta como despacito como para que nadie lo vea. Por eso que no hay coinonía, por eso que las iglesias no crecen. No, los hermanos no saben los problemas que están pasando y por eso no pueden orar. Por eso que el diablo se aprovecha para, hermano, traer desolución. La Biblia dice, hay que confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Miren lo que está diciendo el apóstol, que permanezcamos en la fe, pase lo que pase, no importa qué prueba sea, que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así está escrito. O sea, entienda que las pruebas son entonces una bendición, hermano. Gócese en la prueba. No trates de entender tu prueba, no trates de entender lo que te está pasando. Solamente fortalécete en fe, dándole alabanza a Dios. Abraham, dice la Biblia, hermanos, que Abraham en Romanos capítulo 4, verso 20, dice lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham era una persona, ya si usted lee todo el pasaje de Romanos 4, estaba hablando de Abraham que ya casi a los 100 años, mira, a los 100 años uno ya está oliendo a cajón, ¿sí? A los 100 años uno se va a morir, uno sabe que se va a morir. Pero a Abraham se le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. O sea, hay que estar loco para decir, yo tengo 100 años, ¿qué voy a ser padre de multitudes? Pero Abraham no. Abraham fue diferente. O sea, por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Cuántos padres de la fe hacen falta en este tiempo? Hay tantos cristianos, pero sin fe. La fe nunca se debe perder. Abraham a los 100 años creyó, dice ahí, ¿no? Lo vuelvo a repetir, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Y él vio, hermano, nacer, él vio a su hijo. Él vio nacer a su hijo, el hijo de la promesa, a los 100 años. Eso es fe, porque Dios cumple, recuerde que Dios cumple todas sus promesas. Yo no sé qué nos ha prometido a cada uno de ustedes Dios. Dios nos ha hecho siempre promesas. Hay muchas, las promesas están aquí en la palabra. Y Dios siempre cumple todas sus promesas. En 1 Corintios 1:9 dice, Dios es fiel. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea que Él es fiel. Vas a vencer en tu prueba. Dios siempre te va a dar la salida, mi amado hermano. Quiero terminar con esto ya, para que vayan a descansar. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, juntamente con cualquier prueba, tentación que venga a nuestra vida. Dios siempre va a dar la salida. Así es que gócese. No diga hasta aquí nada más, ya no aguanto. No, el ya no aguanto no existe para un cristiano. El cristiano aquí va a permanecer hasta el día que se muera. Hasta el día que se muera. Porque somos hijos, somos llamados por Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. San Juan 15:16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No que se apague, no que se malogre, sino que vuestro fruto permanezca. Amén. Pongámonos en pie, hasta ahí lo dejamos. Dios bendiga su palabra. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios lo bendiga, no nos dejamos adelante con mucho gozo. Dios lo bendiga.